Leer, desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer, desde la primera página hacia una meta eterna. Leer, el primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos radioescuchas, bienvenidos otra vez al programa Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Soy Alfonso Wantay. Recientemente comenzamos una serie de programas sobre los chinos de América Latina y Caribe. En dichos programas hablamos sobre intelectuales y obras de China en múltiples campos de estudio de América Latina y el Caribe. Hoy vamos a leer la antología poética Li Bo y otros poemas del poeta mexicano José Juan Tabrada. A pesar de ser una colección poética antigua publicada hace más de 100 años, sigue manteniendo su estilo vanguardista. Como indica un comentario de un sitio web mexicano sobre el poeta, por su afán siempre renovador, José Juan Tabrada ocupa un lugar prominente en la historia de la poesía latinoamericana. Aparte del uso artístico de su lenguaje materno, también emplea elementos de las pinturas para expresar sus opiniones poéticas. Li Bo es una de estas poesías innovadoras. Tabrada mezcla la literatura clásica de China, el gran maestro Li Bai, con su creación postmoderna y produce un espacio de bellezas maravillosas. Y después de 100 años, este libro fantástico llega al país asiático en chino. Hoy invitamos a su traductor, el Dr. Zhang Lijun, para explicar dicha obra y la influencia de la poesía china en América Latina. Hola, estimado Dr. Zhang, bienvenido a nuestro programa. Antes que nada, gracias por su trabajo de traducción de esta colección poética tan especial. Usted generalmente se enfoca más en las políticas lingüísticas. ¿Y por qué razones selecciona Li Bo y otros poemas? Hola Juan, muchas gracias por la invitación y es un gran placer para mí poder platicar contigo en este programa. Y sí, de hecho, mi estudio doctoral se enfoca más en la política lingüística de las lenguas indígenas de México y se ha tomado en mi tesis el idioma náhuatl, lengua de los mexicas, como ejemplo de la investigación. Pero también leo de vez en cuando la poesía del mundo hispánico, especialmente de Hispanoamérica, y mi encuentro con la obra de Li Bo y otros poemas fue algo casual. Hace 3 años, una editora me habló de su plan de publicación de una serie de obras literarias latinoamericanas y quería que fueran del estilo moderno, así que revisé un poco la historia de la literatura mexicana del siglo XIX y el siglo XX y un personaje me llamó mucho la atención, se llama Juan Tablada. Se le ha denominado como el primer y el mejor poeta de haiku y de la poesía ideográfica de todo México. Y luego yo le recomendé las obras de este poeta a la editora y decidieron hacer la traducción de sus poemas después de ver lo exótico y lo especial de sus obras. Según su estudio, ¿existe o no una figura china entre los antiguos pobladores de América Latina? En otras palabras, ¿qué opinión tienen los grupos indígenas sobre el mundo exterior? La idea de China como una nación o país no existía entre los antepasados del nuevo continente. Yo creo que la conexión que tenían ellos con nuestra tierra es el linaje, la sangre, o sea, una parte genética. Ya sabemos que gracias al puente de Beringia, los seres humanos de Siberia hace aproximadamente 20.000 años, podían pasar a una nueva tierra firme
y se pusieron a poblar en todo ese lugar que hoy llamamos América. Y en la época precolombina, los indígenas de Mesoamérica, por ejemplo, tenían su propia cosmovisión para ver el mundo, la naturaleza y su propia ubicación en el espacio. Y en este caso ya debemos hablar de las 13 capas del cielo, la tierra, las 9 capas del inframundo de los aborígenes mesoamericanos, o los árboles de vida, etc. Es justamente el mundo en la creencia mitológica que jugaba y juega hasta hoy día un papel importante entre los indígenas de México, Guatemala, entre otros países. Y política o étnicamente, los pueblos precolombinos tenían su propio territorio, y en el mundo de fuera es el mundo del otro lado de su territorio, así de sencillo. Entonces, entre ellos había guerras o alianzas frecuentemente. Y otro mundo de fuera para ellos puede ser la naturaleza con que tenían una conexión física y al mismo tiempo sobrenatural. Seguimos este tema. Si los habitantes originales no tenían una impresión muy clara de China, ¿cuándo entra la definición de dicho país oriental a la vista de la comunidad intelectual, o mejor dicho, a la comunidad literaria de América Latina y Caribe? La primera conexión que tuvo el nuevo continente con China quizá era del siglo XVI por una ruta marítima del galeón de Manila o Nao de China, la cual significa la primera globalización tanto comercial como cultural entre los 3 continentes. Y se inició al mismo tiempo la migración china a las Américas en aquel entonces. Hay expertos chinos que creen que el mercado de Acapulco de México fue establecido por los chinos, razón por la cual se conocía a Acapulco como ciudad de los chinos. Y los chinos no solo dejaron huellas en Acapulco, sino también en Mazatlán, Colima y otros puertos del Pacífico de México. En el siglo XVII ya había muchos chinos que trabajaban en las minas de Zacatecas y Tepic, y aparte de la forma comercial, se difundieron también, gracias a los viajeros y frailes europeos, las primeras imágenes de China en Europa y hasta las élites de Latinoamérica. En la literatura latinoamericana, a finales del siglo XIX, ya se notan elementos de China como en las obras de Rubén Darío, y hacia los principios del siglo XX se puede observar una influencia notable de la poesía clásica china en la literatura hispanoamericana, pero de forma principalmente indirecta como obras traducidas al inglés y el francés. Ya en el siglo XX también se empiezan los viajes de autores latinoamericanos a China. Por ejemplo, el ecuatoriano Rubén Astudillo estuvo 2 veces en China. Y en el caso de Tablada, Li Po y otros poemas, en esta obra tiene como antecedentes el libro de Jade de Judith Coutier, colección de traducciones de poetas chinos como Li Po, Su Tongpo, Wang Wei y Tu Fu. Y además una traducción inglesa abreviada de este libro que lleva el título de Chinese Lyrics from the Book of Jade de James Whittle, y una traducción de un poema de Li Po realizada en 1901 por Herbert Giles, el cual se conoce en lengua inglesa como Drinking Alone in the Moonlight o Three with the Moon and His Shadow. Al igual que Li Po y otros poemas, como reconocen los académicos y autores latinoamericanos la literatura clásica y la civilización de China, el Li Po de Tablada es un experimento de la fusión de la pintura y la literatura, y resulta ser una forma que llamamos poesía ideográfica. Sus poemas ideográficos no solo dan a conocer la literatura clásica china y la cultura tradicional china en Hispanoamérica, sino también representan un modernismo o vanguardismo especial en la literatura del mundo hispánico. Sin embargo, su estilo no tuvo un impacto tan grande en el desarrollo de la literatura como otros autores del boom,
pero como Tablada domina perfectamente la tecnopagnia, que quiere decir el juego de arte, de palabras, de imágenes, no se ha visto otro que lo pudiera superar. De todos modos, Tablada, junto con muchos otros autores hispanohablantes del siglo XX, hizo grandes aportaciones a la difusión de la literatura antigua china en México y en toda América. Y recíprocamente, la poesía china también adquirió una nueva vida en la modernidad. Su traducción de dicho libro al chino, aunque no eran poemas originales de Li Bai, también tiene un sentido de verdad. Me recuerda a la traducción de Historia del Caballo Encantado, primera versión en chino de Don Quijote de la Mancha. En esta corrección, ¿qué quiere decir Tablada a América Latina? Si hablamos de la versión en chino, ¿qué quiere decir a los lectores chinos? Creo que Tablada, a través de su creatividad, tiende un puente entre su actividad literaria y las artes plásticas. Y el libro Li Po y otros poemas representa el punto culminante de su poesía vanguardista. Este libro continúa hasta hoy en día vivo, tanto por su gracia e ingenio como por su repercusión en el ámbito literario de la lengua española. Él ha hecho posible una sinestesia tanto entre versos como entre la forma y versos, lo cual amplía el entendimiento de la poesía y el arte poética en el mundo hispánico, en el mundo hispanoamericano también. Y hablando de esta versión traducida al chino, yo primeramente espero que les pueda gustar a los lectores, porque decidimos presentar este libro en 2 idiomas. O sea, los poemas ideográficos originales también están al lado para que los lectores puedan tener una comparación visual paralela. En segundo lugar, para los aficionados a la poesía ideográfica, Li Po y otros poemas les sería un don, un regalo maravillosísimo dado por Tablada, porque tiene más formas de representación que varios poetas franceses como el famoso Apollinaire. Y en último lugar, el poema Li Po nos ofrece otra perspectiva de ver a nuestro poeta, la cual es muy diferente de la nuestra, así que es interesante leer a Tablada. Claro, hay mucho más aspectos atractivos de las obras de Tablada que vale la pena contarle, y dejo un espacio en blanco para la imaginación en su futura lectura. En esta corrección, ¿qué poemas en particular podría recomendar a nuestros radioescuchas? Pues todos los poemas del libro Li Po y otros poemas son muy recomendables. Y yo quería leerles a nuestros queridos lectores y a usted un trozo del poema Li Po, que es una parte que son unos versos que más me encantan. La luna es araña de plata que tiende su telaraña en el río que la retrata. Y Li Po, el divino, que se bebió a la luna una noche en su copa de vino, siente el maleficio enigmático y se aduerme en el vicio del vino lunático. ¿Dónde está Li Po? Que lo llamen, manda el emperador desde su yamen. Algo ebrio por fin, entre un femenino tropel, llega el poeta y se inclina. Una concubina le alarga el pincel, cargado de tinta de China, otra una seda fina por papel, y Li escribe así. Queridos amigos, aquí finalizamos el programa de hoy, pero no dejamos de conocer más obras e intelectuales en nuestro programa Letras Oídas. Hasta la próxima emisión.